Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a nuestra gustada sección En Voz de los Expertos de nuestra revista digital Infocon. En esta ocasión estamos en nuestro set de grabación de la Ciudad de México, aquí en nuestras instalaciones del Instituto Licón. Y en esta ocasión tenemos el gusto y el beneplácito de poder contar con el doctor Carlos Núñez, que es el jefe del área de reumatología e inmunología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Doctor Carlos, sea usted bienvenido a estas sus instalaciones y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hombre, ¿qué tal? Buen día a todos. Ismael, de antemano, muchas gracias por la invitación y pues por todas las atenciones aquí que he recibido el día de hoy y siempre, pues con la gente del Instituto Licón. No, muchas gracias. Un placer para mí. No, al contrario, gracias por estar aquí en esta su casa. Y pues bueno, antes de poder empezar con esta breve charla, quisiera que nos platicara un poquito acerca, en pequeña reseña de su experiencia profesional desde que regresa de la facultad hasta hoy en día, el puesto que desempeña y todo en el Instituto de Nutrición. Bien, bueno, yo estudié ya hace algunos años, comencé a estudiar, yo soy de formación química, ¿no? Yo soy químico clínico, egresado de la Universidad Veracruzana. Comencé primero a estudiar formación profesional en el puerto de Veracruz. Posteriormente me muevo un poquito hacia el norte, a la ciudad de Jalapa, y de ahí soy egresado de la Facultad de Bioanálisis de la región Jalapa. Y de ahí, bueno, pues tengo curiosidad por incurrir en el área de la investigación, y es que emigro a todavía temprana edad acá en la Ciudad de México, obviamente con miras a seguir preparándonos y demás. Y entonces, pues por azares del destino, llego al Instituto Nacional, que se conoce hoy en día como Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, ¿sí? El famoso Nutrición o Salvador Subirán, como es conocido. Así es. ¿Sí? Y llego, fíjate, llego al laboratorio central, me reciben ahí unas personas y comento yo acerca de que quiero incurrir en el área de investigación. Me preguntan en qué área, yo les digo que inmunología, y me mandan en ese entonces con uno de mis mentores, y dicen que hay gente que te marca a lo largo de la vida. Bueno, así es. Pues uno de ellos fue mi tutor y muy querido amigo, que hoy ya falleció él, el doctor Javier Caviedes. Me entrevisto con él y entonces pues llego ahí al departamento de inmunología y reumatología, que justamente este año cumplo 20 años ya de estar en el instituto. Bueno, ya es una trayectoria larga, un poquito larga. Sí, así es, ¿no? Y bueno, ahí empiezo a hacer mi servicio social. Posteriormente me empiezo a informar acerca de la parte posgrado, y bueno, pues empiezo a desarrollar la parte posgrado, ya ahora en la facultad, en nuestra máxima casa de estudios, que es la UNAM, ¿no? Y justamente empiezo yo a inmiscuirme en toda la parte de la especialización en el área de reumatología y autoinmunidad, ¿no? En el 2009, si no me falla la memoria, por cuestiones del destino, deja de existir quien acabo de mencionar, que fue mi tutor, y entonces pues me eligen a mí para ser jefe de laboratorio de inmunología humoral y molecular, y bueno, pues hasta el día de hoy ahí estamos. Todavía seguimos dando guerra y demás. Y bueno, como decía también otro profesor que siempre cito, el doctor Julio Granados, probablemente han escuchado en algún momento hablar de él, pero él decía que primero uno se forma y conforme va pasando el tiempo, pues se deforma uno, ¿no? Entonces, primero nos formamos en química y luego pues nos formamos hacia el área de autoinmunidad y autoanticuerpos, ¿no? Entonces, pues esa es una de mis áreas de expertise. Y bueno, pues toda la parte de docencia y academia, ¿no? Como veo que lo hacen mucho aquí en este instituto, pues es sin duda algo que pues me gusta mucho, ¿no? Porque creo que ese proceso de enseñanza-aprendizaje
pues es algo que se tiene que fomentar mucho en nuestro país, Claro. ¿no? A través pues, de eventos académicos, congresos, todo eso que se conoce también ahora como formación continua, ¿no? Así es. No, sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo con usted y como usted bien dice, ¿no? Esto es de estar día con día actualizándose temas de gran interés y poder contar con líderes de opinión que transmitan dichos conocimientos a las nuevas generaciones que hoy por hoy están llegando, es de vital importancia. Y ya para poder entrar un poquito en materia, doctor Carlos, cuéntenos, ¿por qué es importante diagnosticar las enfermedades autoinmunes? Sin duda, pues como cualquier enfermedad, ¿no? Sabemos que cuando tenemos un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Pues es que algo está ocurriendo en nuestro organismo, ¿sí? Las enfermedades autoinmunes, un poquito como para ponerlo en contexto, son enfermedades, a veces la gente les dice son enfermedades raras, ¿sí? Y sí, bueno, obviamente si lo comparas con el área de cánceres, con la diabetes, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué raras? Porque pues muchas veces el diagnóstico no es tan sencillo, ¿sí? Y eso me lleva a hablar un poquito de lo que me comentaste en algún momento, ¿no? Del mosaico autoinmunidad, del caleidoscopio autoinmunidad, porque son enfermedades a veces que pues te pueden afectar diferentes órganos y sistemas, de ahí que también se les conozca con el nombre de multisistémicas, ¿no? Y entonces, pues muchas veces la sintomatología es muy diversa. Puede ser desde pues caída de cabello, puede ser que de repente vayas a la playa y te expones al sol y te sale algo que se conoce como eritema malar, ¿no? De repente puedes tener afecciones a nivel sanguínea, de repente puedes tener afección en pulmón, afección a nivel renal, ¿no? Si te das cuenta, pues a veces conjuntar eso, ¿sí? Para decir, pues este paciente tiene X o Y enfermedad. Así es. Sí, pues a veces no es algo tan sencillo y pues se vuelve todo un reto diagnóstico, ¿sí? Al identificar, y eso pues le va a tocar al médico en el consultorio, ¿sí? En la parte de la historia clínica, ¿sí? Pues conjuntar todo ese tipo de sintomatologías para pues pensar primero en un diagnóstico y luego corroborar un diagnóstico, ¿no? En estas enfermedades hay algo que se conoce como criterios de clasificación o criterios diagnósticos, ¿no? Entonces, para que yo diga que un paciente tenga una enfermedad, pues no es porque ya salió una prueba positiva y pues ya es esto. es esto, ¿no? Sí, muchas veces se necesitan una batería de pruebas, también de la mano conjunta con pruebas de gabinete, ¿no? Y todo eso se tiene que ir conjuntando para que el experto, que en este caso es el reumatólogo, pues nos pueda decir, pues mira, este paciente cumple estos criterios, ¿sí? Tiene estas pruebas positivas y por lo tanto, pues tiene un X o Y diagnóstico, ¿no? Te comentaba yo hace rato, antes de comenzar la entrevista, que justamente en abril de este año, en el Congreso Panamericano de Reumatología, se le conoce como PANLAR, que fue en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Ahí se presentaban datos muy interesantes de el grupo que se conoce también como grupo GLADEL, que es como este grupo conjunta pues toda la serie de pacientes de Latinoamérica, ¿no? Okay. Y entonces ahí se presentan generalmente año con año pues los avances que hay, ¿no? Entonces en un foro se presentaba datos de que existen el tiempo promedio para hacer un diagnóstico de lupus, ¿sí? Que es una de las enfermedades más conocidas. Sí, así es, más común. ¿No? O sea, de lo raro es de lo más conocido. Así es. Sí, fíjate, había un retraso en el diagnóstico de 8 años. ¿No? 8. 8 años. Ese es como el promedio de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, es importante siempre sospechar de este tipo de enfermedades, porque obviamente como ocurre en otras áreas de la medicina, entre más temprano se haga un diagnóstico,
¿sí? El comportamiento de la enfermedad a futuro pues puede ser más benévolo, por decirlo en pocas palabras, ¿no? Entonces, entre más temprano se hagan diagnósticos, la calidad de vida a posteriori de los pacientes pues va a ser mejor. Acuérdense que estas enfermedades no tienen cura, ¿sí? Se pueden controlar y el paciente puede andar en la calle como si nada, como yo puedo tener lupus y a lo mejor tú no lo sabes, ¿no? Yo puedo tener AR temprana y a lo mejor tú no lo sabes. Pero entre más temprano, ¿sí? La evolución de la enfermedad pues va a ser menor. Entonces imagínate, si nos tardamos 8 años No. en establecer un diagnóstico, pues muchas veces diagnósticos más tardíos, pues muchas veces la enfermedad ha avanzado más, hay mayor afectación a nivel sistémica, generalizada, y obviamente pues eso impacta en nuestra población, ¿no? Sí, imagino. Importante, esto las enfermedades autoinmunes les puede dar tanto a los adultos como a pacientes pediátricos, ¿no? Niños, niñas, No, pues etcétera, etcétera. Interesante, y bueno, por lo que nos acaba de comentar, pues definitivamente no es fácil un diagnóstico de este tipo de enfermedades, ¿no? De ahí surge, por ejemplo, mi siguiente pregunta con todo lo que usted acaba de mencionar. En México, en nuestro país, ¿actualmente usted considera que contamos con los médicos especializados en este tipo de enfermedades que puedan decir, mira, en base a mi experiencia, mi conocimiento, el día a día, yo deduzco que más o menos tú puedas tener este padecimiento? Hoy en día en nuestro país, ¿contamos con ese tipo de médicos de alto conocimiento? Bueno, eso no lo digo yo. Hay datos publicados justamente que muestran que hay un déficit de reumatólogos a nivel nacional. Obviamente, pues se va acentuando conforme nos vamos alejando de las principales ciudades del país, ¿no? Que sería Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ¿no? En donde pues están más concentrados pues los especialistas, en este caso como el médico internista, ¿sí? Como el experto es el reumatólogo, ¿no? Entonces sí, hay datos publicados que nos muestran que pues tenemos que seguir generando reumatólogos de alta gama, ¿sí? Bien entrenados, ¿sí? A nivel nacional, ¿sí? Pues obviamente entre más especialistas, Sí, claro. ¿sí? Pues la oportunidad de diagnóstico pues probablemente sería menor, ¿no? Ahora, hay que decirlo también con claridad. Creo yo que acuérdate que en México existen lo que se conoce como niveles de atención primaria, ¿sí? El segundo nivel y el tercer nivel, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en tercer nivel, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la mayor parte, nutrición es un centro de tercer nivel. Yo creo que en tercer nivel somos bastante competitivos, ¿no? Okay. A nivel internacional, ¿no? En segundo nivel, también no cantamos mal las rancheras, como suele decir, ¿no? Y tal vez yo creo que en donde más tenemos que trabajar en esta parte de difusión, de entrenamiento, de capacitación, ¿sí? Es justamente en la atención de primer nivel, ¿sí? Porque hace rato mencionaba yo que al ser enfermedades que pueden afectar diferentes órganos, diferentes sistemas, pues muchas veces te ve un médico, ¿sí? Te manda algún paliativo, ¿no? Te hace bien un tiempo, luego te ve otro y así. Entonces, muchas veces ese primer nivel, si tiene un buen adiestramiento clínico, sí, y demás, hay médicos generales también muy buenos en la parte clínica también, eso es bien importante, que a veces desde que ven dicen, este paciente parece lupus, ¿no? Y entonces desde el principio te dicen, usted necesita un especialista, ¿no? Entonces vaya a ver al reumatólogo, bla, 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 ¿no? Porque yo creo que usted tiene, a veces con un simple sedimento urinario, que puede. Ahí sí, fíjate, en un primer nivel, pues prácticamente todos hacen sedimentos urinarios, una biometría hemática, ¿no? Es un paciente que tiene disminuidos los glóbulos blancos, que tiene un sedimento, le llaman sedimento activo, ¿no? O sea, pueden ser datos de alarma, ¿sí? Que inmediatamente un médico general puede decir, pues esto se puede tratar de un proceso autoinmune. Y entonces se requiere de pruebas más especializadas,
¿sí? De médicos más especializados, ¿sí? Y entonces esa dirección creo yo que es la que pues se tiene mucho que trabajar en nuestro país, de la mano pues con la parte multidisciplinaria, ¿no? Sí, O sea, claro. nosotros en el laboratorio haciendo lo que sabemos hacer, Claro. ¿no? El nutriólogo, la enfermera, que también creo yo la parte multidisciplinaria en nuestro país pues todavía en pleno florecimiento. Sí, falta, ¿no? Todavía para llegar a esos niveles de entendimiento y de seguimiento, ¿no? Por Exactamente. Que cada quien haga su función. Su labor, que al final de cuentas, cuyo objetivo es llegar a un fin común, ¿no? Que es el beneficio del paciente, en este caso. Sí, doctor. Y por ejemplo, doctor, ¿considera usted que actualmente en nuestro país se cuenta con un panel diagnóstico completo en cuanto a estudios, pruebas de laboratorio y todo, que permitan llegar a esos niveles de atención y esos niveles de diagnóstico que el paciente desearía y hacer pronta, oportuna y lo más exacta posible? Esa pregunta creo yo que se puede responder de muchas aristas, ¿no? Como tal, así que existan paneles, como tú lo mencionas, yo diría que tal vez no, ¿sí? Pero sí existen las herramientas, dependiendo de los espectros clínicos que tú tengas, ¿no? Okay. Es decir, no quiero que se vayan con la idea de que existe, por ejemplo, un panel reumatológico que te pueda cubrir así desde la A hasta la Z de lo que yo pudiera tener, ¿no? Sí, por ejemplo, esto se da mucho en los hospitales o laboratorios privados, ¿no? Que a veces, por ejemplo, ellos tienen perfil de lupus, perfil de artritis. No hay como tal, y eso es un punto también, creo, clave a considerar como parte de la plática, ¿no? O sea, no existe una prueba o un conjunto de pruebas que te pueda decir esto. Sí tienes o no tienes, ¿no? Confirmo o descarto, ¿no? Entonces creo yo, y eso es algo que les enseñamos mucho a los residentes de reumatología, ¿no? O sea, ¿qué sospechas? Y este es el tipo de pruebas que te pueden apoyar a excluir, porque es importante que yo te diga que no tienes una enfermedad o que sí la tienes, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, pero sí existen herramientas, ¿no? Y también de la mano con lo que comentaba yo hace unos instantes, que son los criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu paciente sospechas que tiene enfermedad celíaca, bueno, pues cuáles son las pruebas que están dentro de los criterios, ¿sí? Para que yo le solicite este tipo de pruebas. Mira, los criterios para lupus, bueno, pues los criterios para lupus existen estos tipos de pruebas. Yo sospecho que mi paciente tiene artritis reumatoide. Bueno, pues los criterios nos dicen que estas son las pruebas que se deben de realizar, más que tener así como un panel en su totalidad, ¿no? Que imagínate que yo te digo, pues te voy a hacer más. Yo en el laboratorio actualmente contamos con un menú de pruebas en su totalidad, ¿no? De más de 100 diferentes anticuerpos, ¿no? Me atrevería a decir que es una de los menús de pruebas más robustos y completos a nivel nacional, a lo mejor a nivel Latinoamérica, ¿no? Pero difícilmente yo le voy a hacer esas 100 pruebas a un paciente, ¿no? También hay que recordar que pues, estas pruebas, al ser pruebas de alta especialidad, pues son pruebas relativamente más caras en comparación a las tradicionales, ¿no? Sí, entonces, pero sí existen las herramientas. Ahí muchas veces nosotros tenemos que decir, mira, existe esta nueva prueba, existe este nuevo dispositivo, existe esta nueva plataforma, ¿sí? Entonces, sí existen esas herramientas que en los últimos años, por ejemplo, en el área de miopatías inflamatorias, cuando yo llegué a nutrición, no había los anticuerpos que a lo mejor ahorita se hacen. Y entonces, por ejemplo, eso ahorita, en algunos casos, no en todos, permite a veces hacer una reclasificación. ¿Por qué? Porque a lo mejor los anticuerpos que yo leía hace 20 años, cuando yo entré en nutrición, que no se podían hacer en México, no los hacía nadie, ¿sí? Actualmente sí ya los podemos de manera tangible procesar, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, hay unas enfermedades que se llaman mixtas del tejido conectivo, ¿no? Que a veces no cumplen
ni estos criterios, ni estos otros. Entonces, en esos pacientes, ¿sí? El tener esas nuevas aplicaciones, plataformas, anticuerpos, herramientas, ¿sí? Pues nos va a permitir clasificar de una mejor manera pues, esos pacientes. Ah, perfecto. ¿Okay? No, pues sí, definitivamente, ese punto que nos hace mención usted de cómo es que hoy por hoy se puede llevar a cabo esa clasificación de pacientes, ese nivel de atención es muy, muy importante, definitivamente. Y, por ejemplo, ya aprovechando un poquito su vasta experiencia en estas situaciones, ¿en cuáles han sido los métodos analíticos que ustedes más se han apoyado para dar ese tipo de seguimiento de diagnóstico de estos pacientes? Bueno, yo soy un fiel amante de los inmunoensayos, ¿no? En general, porque desde que llegué, pues me empecé a inmiscuir con ellos. Y te hablo desde preparar una ELISA, lo que se conoce en los artículos como pruebas in-house, ¿no? O sea, desde tener tu placa, sensibilizarla, todo el proceso, ¿no? Entonces, los ELISAs, por un lado, ¿sí? Las inmunofluorescencias, ¿no? Y obviamente también siempre hay que compaginar nuestras decisiones y los métodos que hacemos y todo, pues con la parte de lo que está publicado a nivel mundial. ¿No? El soporte. El soporte, ¿no? Entonces yo me atrevería a decir que hasta el día de hoy, ¿sí? Las pruebas más sólidas y respaldadas desde el punto de vista científico en autoinmunidad están hechas a través de el ELISA. ¿Sí? Obviamente no es una metodología nueva, se puso de moda cuando el VIH, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la inmunofluorescencia que mencionaba ha tomado mucha fuerza, no es una prueba nueva también, ¿sí? Pero, por ejemplo, la inmunofluorescencia para anticuerpos antinucleares en un sustrato que se llama células HEP2, ¿sí? Fíjate, los primeros indicios de esa metodología pues datan de mediados del siglo pasado, ¿no? Pero hasta el día de hoy, si tú buscas en la literatura, sigue siendo el estándar de oro para la búsqueda de autoanticuerpos cuando se sospecha de un proceso autoinmune generalizado o sistémico, ¿no? Entonces, hay que darle valor, digo, o sea, no porque sean pruebas viejitas ya no sirven, ni porque sean las más nuevas son lo plus ultra, ¿no? El plus ultra, exacto, sí. ¿No? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y hay que ser cuidadosos también ahorita que estamos comentando de esto. Por ejemplo, hay una prueba que durante muchas décadas incluso estaba dentro de los criterios, que eran las células LE. LE viene del lupus eritematoso, ¿no? Bueno, pues esa prueba, ¿sí? Ya prácticamente debe de estar en desuso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sensibilidad y especificidad diagnóstica de esa prueba es muy limitada, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando de repente vamos a congresos o algunos foros fuera de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, pues te das cuenta que todavía hay lugares en donde siguen realizando esas pruebas, ¿no? Y tú dices, pues es que ya no te da mucha información, o sea, ahora usa esta otra, ¿no? Obviamente han crecido o se han generado nuevas plataformas, ¿no? Pero creo yo que, pues como todo lo nuevo, tiene que pasar todavía un tiempo para que estén más sustentadas desde el punto de vista científico, sí, ¿no? Importante. Y que pues tengan trazabilidad también con los criterios que te comentaba yo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, todos los días sin duda se están buscando nuevos biomarcadores. Lo importante de un nuevo biomarcador no solamente es descubrirlo, sino mostrar su importancia, ¿no? Su eficacia. Para lo que fue diseñado o descubierto. Que no sea un hallazgo nada más. Sí, ¿no? Exactamente. Que no sea algo que sea nada más así como de moda, sino que realmente te dé información, ya sea para el diagnóstico, para el seguimiento, pues para el tratamiento, ¿no? Sí, definitivamente. Y por ejemplo, doctor, con la última pandemia, el COVID-19 de hace 3 años y medio que estuvo seriamente causando estragos en la salud a nivel internacional. Bueno, nos ha llegado información de que todo parece indicar que uno de las problemáticas que va a traer esta pandemia a un futuro próximo sería el incremento de ese tipo de enfermedades. ¿Usted ha oído algo al respecto en relación a esto? Y que literalmente lo han dicho los investigadores, hay que estar preparados para ese tipo de situaciones. ¿Usted qué nos puede contar al respecto?
Claro, fíjate que también, Ismael, se han publicado datos al respecto y eso, bueno, la información que yo he leído viene más que nada de algunos journals, fíjate que no tienen que ver con la medicina, sino más como del área administrativa, economía y demás, ¿sí? Y recientemente leía yo un artículo publicado justamente a principios de este año, no recuerdo los autores, pero sí, la respuesta a tu pregunta puntual, la respuesta fácil sería sí, pero creo yo que sí hay que verlo con cierta cautela, ¿sí? Y bueno, las proyecciones y los datos a 4 años, un poquito más de la pandemia, ¿sí? Nos dicen que hay una proyección en un incremento de las enfermedades autoinmunes entre un 6 y un 7%. Esto proyectado al 2030. Es decir, pues ya seis años. 5 o 6 años. 5 o 6 años. Sí. Entonces, bueno, si esas son las proyecciones que nos dicen los economistas, pues creo yo que tenemos que estar bien armados, bien preparados, capacitar más gente, ¿sí? Creo yo que el conocimiento y eso es para compartirlo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues todo este tipo de eventos y foros de difusión, capacitación, talleres, congresos, etcétera, etcétera, pues sin duda son importantes. Ahora bien, hay que ser cautos porque hay muchas publicaciones, ¿sí? En donde pues, se han descrito la presencia de anticuerpos en pacientes con COVID, ¿no? Entonces, bueno, eso no es algo nuevo, está bien descrito, está bien publicado. El punto es que muchas veces, o sea, si yo me hago una prueba y me acaba de dar COVID, probablemente salga positivo, ¿no? Okay. No hay que alarmarnos, sino muchas veces hay un grupo de autoanticuerpos que muchas veces se les llama infecciosos, y entonces ahí entran justamente los que muchas veces son generados a consecuencia de una infección por SARS-CoV-2, ¿no? Lo importante va a ser a cuántos de esos, con el paso del tiempo, con el paso de los meses, les pueda causar un estrago, y para eso se tiene que conjuntar nuevamente ese caleidoscopio de autoinmunidad o ese mosaico de autoinmunidad en donde se vayan conjuntando diferentes factores de riesgo para que se genere esa enfermedad reumática, ¿no? Entonces, no porque eso también es algo importante para nuestro foro, no porque me dé COVID, ¿sí? Ya me va a dar a fuerza algo autoinmune, ¿no? Pero si me dio COVID y mi mamá, mi abuela, mi papá tienen algún proceso reumático ya diagnosticado, sí, bueno, pues a lo mejor ese individuo si pudiera ser un detonante, un disparador, ¿sí? De ese proceso autoinmune. Un cierto factor de riesgo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Correcto. Ahora, también aquí en el mexicano tendríamos que estar más preocupados porque no me dé diabetes, que eso ¿sí? También, por ejemplo, en nutrición hubo publicaciones interesantes en pacientes con cortes de COVID, ¿no? O sea, que es más probable que te dé diabetes, ¿sí? Después de que te dio COVID, ¿no? A que te dé un proceso de este estilo, ¿no? Exacto. Sí, ahora sí que sí, también en el artículo así no menciona eso, ¿no? Así es. Y si tomamos en cuenta que nuestro país es de los top 10 de países con mayor incidencia de diabéticos, pues también no hay que quitar el dedo del renglón en ese sector de salud también. Entonces yo me preocuparía más porque no me dé diabetes a que me dé otra cosa, ¿no? Sí, eso sí que priorizar, ¿no? En este tipo de padecimientos. Y ya por último, doctor Carlos, él mencionó todo el caleidoscopio, todo lo que hoy por hoy se ha hecho en nutrición, como un hospital 100% de referencia a nivel nacional e internacional, yo me atrevería a decirlo, sinceramente. Y el Instituto Nacional de Nutrición actualmente sigue contando con ese tipo de tecnologías, están preparados para esos años venideros que se están proyectando a un futuro. ¿Siguen trabajando en eso arduamente para llegar a esos niveles de atención que la población requiere? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Tenemos un nuevo secretario de salud que también estuvo ahí, de nutrición, ahora sí que... Así es. Esperemos que sí. Sin duda, las capacidades las tenemos, ¿no?
bien lo mencionabas tú, pero quien no conozca el instituto, cuando uno entra al área de hospitalización, del lado izquierdo, si no me falla la memoria, hay un muralito, ¿sí? En donde están los reconocimientos que nos han otorgado, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, eso no es algo que diga el icono, que diga yo de nutrición, ¿no? O sea, sino, si ustedes buscan, pues nos van a encontrar ahí como uno de los mejores hospitales a nivel mundial, Sí, ¿no? sí, sí. Y ahí están los reconocimientos, ¿sí? Ahora, lo que hace o la riqueza que tiene el instituto, desde mi punto de vista, pues es justamente que conjunta la parte asistencia, la parte docencia y la parte investigación, ¿no? Entonces, si se trata de autoanticuerpos y de autoinmunidad, pues creo yo que seguimos siendo punta de lanza a un nivel importante, ¿sí? Obviamente aquí en México, te decía hace rato que creo yo que tenemos uno de los menús más extensos de puras pruebas de autoinmunidad, ¿no? ¿Sí? Y bueno, también parte de la historia, esto lo digo un poco pues haciendo referencia a la historia que tiene nuestro laboratorio. Fíjate, y pondré 3 ejemplos. En 1985, en el departamento de reumatología, ya se comenzaba a hacer el diagnóstico de pacientes de un síndrome que se conoce como síndrome de antifosfolípidos, ¿no? Fíjate, en 1985, y eso era porque ya se empezaban a hacer pruebas en el laboratorio, ¿sí? Que ayudaran al diagnóstico de este síndrome. 1985 y los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína 1, ¿sí? Fueron incluidos hasta el 2006. Entonces, fíjate, pasaron más de 10 años. 10 años. ¿No? Otro ejemplo serían los péptidos cíclicos citrulinados, anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados para el diagnóstico de artritis reumatoide. El factor reumatoide sigue siendo una buena herramienta, sigue estando dentro de los criterios, obviamente con ya las metodologías o las plataformas actuales. No el factor reumatoide que nos enseñaban en la escuela, que era en plaquita, ¿no? Ese ya no, ese da muchos falsos positivos, sino ya con tecnologías más sofisticadas, ¿no? Bueno, pues además del factor reumatoide están los péptidos cíclicos citrulinados. Y fíjate, eso los comenzamos nosotros a hacer en el laboratorio por ahí del 2004, 2005, ¿sí? Y se creó la clínica de artritis temprana, ¿sí? Y fueron incorporados a los diagnósticos en el 2010, por primera vez. Entonces ahí acortamos el tiempo. El tiempo, ¿no? Sí, va mucho más rápido. 5 o 6 años. ¿no? Incluso en esas técnicas. ¿Sí? Y el tercer ejemplo, también para el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, es de un marcador que se conoce como anticuerpos contra fosfatilcerina protrombina, que comenzamos, y ya incluso hemos publicado algunos artículos, ¿sí? Pero ya los comenzamos a hacer desde hace 3, 4 años, ¿no? Los criterios para SAF se revisaron en el 2021, se publicaron en el 2022, no fueron incluidos, pero sin duda alguna creo que en los próximos criterios que se revisen, acuérdate que esto se revisa constantemente, se va actualizando. Así es todo, sí. Yo creo que esos se van a incluir como parte de estos criterios, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que nosotros en el laboratorio tenemos que fortalecer. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros? Muchas veces me preguntan en las pláticas, ¿qué plataforma es mejor? ¿No? ¿Qué marca es mejor? ¿No? Entonces, la respuesta a veces no la tengo, ¿no? La respuesta a veces implica qué necesitas, qué requieres, y en base a eso tienes que elegir. Entonces, creo yo que todas las pruebas, ¿sí? Si las tenemos bien documentadas, ¿no? Nos van a dar una buena información. Entonces, si tú sabes de una prueba mínimo, sensibilidad, especificidad, valores predictivos, pues vas a conocer las ventajas y limitaciones que puedan tener cada una de las diferentes pruebas. Y bueno, creo yo que eso es una de las bondades
que nos posiciona en un buen nivel, ¿sí? Pues estando en el instituto. Sí, no, definitivamente. El que el instituto cuente con este tipo de tecnología, este tipo de marca, pues, simple y sencillamente habla bien de que hoy por hoy se está tratando de mantener a la vanguardia con lo más adelantado en cuanto a este tipo de diagnósticos, tecnologías, y pues todo en beneficio de pues, todos los pacientes, ¿no? Que en su momento se están atendiendo en esto para una mejor calidad de vida, ¿no? Correcto. Todo lo que este tipo de enfermedades desarrolla, definitivamente el tener una mejor calidad de vida pues, les va a favorecer enormemente a un futuro mediano y largo plazo. Claro, claro, sin duda. Pues, doctor Carlos, no nos resta más que agradecer su presencia en esta pequeña charla. No, Agradecemos mucho su presencia. Esta es su casa, en Instituto Licón. Como le digo, aquí estamos para poderlos apoyar en tantas cosas que se pueden hacer siempre y cuando haya el deseo, el anhelo, la infraestructura y, pues, como todo usted lo mencionó, el poder ser partícipes, aportar a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento en beneficio de tanto el instituto como Grupo Licón nos dedicamos, que es proporcionar salud, ¿no? Que eso es lo más importante. Claro. Pues muchísimas gracias. Está usted nuevamente cordialmente invitada en otra ocasión, con todo gusto. Esta es su casa y aquí estamos para servirle. Bueno, pues muchas gracias y nuevamente reiterar mi agradecimiento y bueno, pues un saludo a todos los amigos de Infocon. Infocon, así es. Pues muchas gracias y un placer. Ahí supongo que pondrán en algún momento contactos y demás. Sí, téngalo por seguro, por cualquier información adicional que se requiera, con gusto lo puedan contactar. Ismael, un placer. No, igualmente. Pues no nos resta, amigos, más que agradecer su presencia. Esperamos verlos en nuestra próxima edición de Infocon y en estas grandes cápsulas que tenemos de En Voz de los Expertos. Cuídense mucho, que la pasen muy bien. Seguimos en contacto. Muchas gracias.